Durante siglos, la Antártida fue vista únicamente como un desierto helado, inhóspita, intocable. Pero, ¿y si te dijera que esa narrativa fue cuidadosamente construida para ocultar lo que realmente existe bajo el hielo? En el año 2016, imágenes de radar de penetración profunda captaron algo imposible: una formación geométrica gigantesca, con ángulos rectos perfectos y estructuras en patrón hexagonal, a cientos de metros bajo la capa glacial. Los primeros análisis descartaron cualquier origen natural, pero en lugar de hacer público el descubrimiento, ocurrió algo extraño. Las imágenes desaparecieron de los servidores. Los investigadores involucrados fueron apartados, y en su lugar, un equipo secreto tomó el control, compuesto por científicos vinculados a la NASA, representantes militares de los Estados Unidos, oficiales rusos y, de manera absolutamente inusual, un emisario del Vaticano. Sí, el propio Papa fue informado sobre la estructura. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué podría existir ahí abajo que requiriera la presencia de teólogos, físicos y fuerzas de seguridad internacionales? ¿Una estructura arqueológica? ¿Un cuerpo? ¿Un portal? El lugar fue entonces cerrado a los vuelos civiles. Los satélites comerciales empezaron a registrar fallos extraños al intentar capturar imágenes del área. Y los periodistas que se aproximaban a la estación McMurdo, la más cercana a la anomalía, eran discretamente redirigidos. Se empezó a formar una cortina de hielo, literal y figurativamente, alrededor de ese punto. Pero una fuente anónima dentro de una agencia espacial reveló: no era una caverna, era un complejo. Las palabras exactas fueron: una ciudad entera, con tecnología incrustada en las paredes. Y aquí comienza nuestra inmersión en el abismo. Porque todo lo que creías saber sobre civilización, historia, religión y ciencia puede derretirse bajo la presión de lo que fue descubierto allí. El radar reveló salas, pasillos, cúpulas, estructuras circulares y torres rectangulares de más de 50 metros de altura, ocultas bajo 2 kilómetros de hielo. Pero lo más inquietante no fue el tamaño ni la arquitectura. Fue la simetría, la perfección, como si aquello hubiera sido impreso con una tecnología de ingeniería que aún no dominamos. La primera misión secreta al lugar llevó apenas a 12 personas, pero solo 7 regresaron. Los registros médicos de las 5 restantes fueron sellados. ¿Qué ocurrió allá abajo? ¿Un artefacto activado? ¿Un ambiente con radiación? ¿O algo mucho más simbólico, como un contacto? Comenzaron a circular rumores en foros cerrados de la Deep Web. Se encontró un objeto en una sala central, un obelisco translúcido con inscripciones en un lenguaje desconocido, y en la base una espiral de cristales que emitía un pulso de luz azul, viva. Sería una mentira demasiado grande, si no fuera por los patrones climáticos que comenzaron a cambiar semanas después. Se registró un calentamiento abrupto en la región del descubrimiento, como si algo hubiera sido encendido bajo el hielo. Las estaciones meteorológicas notaron un aumento de más de 3 grados en menos de 72 horas, sin una explicación geológica plausible. Y entonces, de repente, el clima volvió a la normalidad. Pero algo había cambiado. El hielo comenzó a moverse en patrones irregulares, como si se estuviera reacomodando o siendo empujado desde adentro hacia afuera. Mientras tanto, Internet estallaba con especulaciones. ¿Sería la ciudad de la Atlántida congelada en el tiempo? ¿O Hiperbórea, el continente mítico descrito por los antiguos griegos, donde seres luminosos habitaban en armonía con el cosmos? ¿O incluso sería una prisión, una celda milenaria donde algo fue sellado y olvidado? Antiguos mapas náuticos de exploradores medievales muestran dibujos extraños en el centro de la Antártida, criaturas, símbolos
Y la inscripción, tierras que no deben ser tocadas. Ahora imagina el impacto de esto para las religiones, para las universidades, para los gobiernos. Una civilización desconocida, avanzada, tecnológica, milenaria, escondida bajo la Antártida. ¿Cómo encajar eso en la cronología histórica? ¿Cómo explicar una sociedad que dominaba arquitectura, energía e ingeniería cuando teóricamente el ser humano aún vivía en tribus nómadas cazando con lanzas de piedra? Y más importante, ¿por qué ocultarlo todo hasta hoy? Las preguntas no dejan de acumularse. El Vaticano se pronunció solo una vez, en un comunicado vago, diciendo que sigue con preocupación ciertas actividades científicas en el sur del planeta. Pero desde entonces, silencio absoluto. Un silencio que grita, porque cuanto más cavamos en este misterio, más nos devuelve la mirada. Y si estuviéramos frente a algo que no solo antecede a la humanidad, sino que la creó, un origen olvidado o borrado a propósito. El mapa, la anomalía y el mensaje. Décadas antes del descubrimiento moderno, algo ya había sido notado por aquellos que sabían dónde mirar. En 1513, el almirante otomano Piri Reis dibujó un mapa mundial que se convertiría en uno de los mayores enigmas de la cartografía. Lo más perturbador: muestra la costa de la Antártida, libre de hielo, con precisión, con montañas, ríos y contornos geográficos que solo serían confirmados por estudios sísmicos en el siglo XX. ¿Cómo lo sabía Piri Reis? Él afirmaba haber usado mapas muy antiguos, heredados de pueblos que navegaban antes del tiempo. Aquella frase en la época fue tratada como una metáfora. Hoy causa escalofríos. Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis organizaron expediciones secretas a la Antártida, la llamada misión Neuschwabenland. Submarinos alemanes partieron hacia el sur cargando científicos, equipos y símbolos esotéricos. Documentos revelan que creían que había una puerta al mundo interior bajo el hielo. Esta operación fue ridiculizada durante décadas, hasta que archivos desclasificados por la CIA en 2001 mostraron que los Estados Unidos también enviaron tropas a la región en la llamada Operación High Jump en 1947. Oficialmente era un entrenamiento militar en ambiente polar. Pero ¿por qué llevar barcos de guerra, aviones de combate y miles de soldados para enfrentar el frío? Algunos oficiales relataron luces en movimiento bajo el hielo, interferencias en equipos y sonidos de baja frecuencia que causaban náuseas y confusión mental. Un piloto, poco antes de desaparecer, habría registrado en su diario: la nieve está limpia, pero el cielo está observando. Un detalle aterrador que solo cobró sentido décadas después, con los nuevos descubrimientos. Volvamos al presente. Científicos involucrados en el análisis de la estructura subterránea reportaron alteraciones en el campo electromagnético del área. Instrumentos digitales comenzaron a fallar al acercarse a ciertos puntos del complejo. Y lo más inquietante, frecuencias sonoras inaudibles al oído humano fueron detectadas, pero influían en el comportamiento de los animales. Los pingüinos evitaban la región. Las focas comenzaron a migrar hacia áreas peligrosas. Algo estaba emitiendo señales o despertando. Uno de los geofísicos del equipo habría colapsado dentro de uno de los túneles, murmurando frases en una lengua desconocida. Al ser analizadas por lingüistas, algunas palabras coincidieron con términos sumerios arcaicos, como si la mente estuviera accediendo a memorias que no eran suyas. Una hipótesis planteada y rápidamente censurada sugiere que la estructura podría tener una función simbiótica, interactuar con el campo neurológico de quien la visita, como si fuera una llave de memoria activada por proximidad genética. Y aquí entramos en el punto más delicado.
El análisis del material del obelisco reveló una aleación metálica con propiedades nunca antes vistas. Era translúcida, pero reflejaba calor. Conducía electricidad sin cables y al ser expuesta a ciertos tonos vocales, cambiaba de frecuencia y vibraba levemente. Esto llevó a los científicos a una teoría inquietante. Ese objeto respondía. No era solo un monumento, era una interfaz y posiblemente un transmisor. ¿A quién transmitía? ¿O para qué? La simbología encontrada alrededor del obelisco recordaba espirales, ojos y formas similares a las vistas en templos megalíticos repartidos por el planeta, incluso en lugares como Karajantepe y Nan Madol. Estaríamos ante un lenguaje universal anterior a la escritura, un idioma perdido de una raza anterior a la nuestra, o de origen no humano, una civilización que, según mitos de varias culturas, descendió de las estrellas y regresó al frío. Documentos internos obtenidos por informantes revelan que tras el contacto con el obelisco, 3 miembros del equipo fueron diagnosticados con alteraciones en el patrón de sueño y sueños recurrentes con símbolos que nunca habían visto. Uno de ellos, artista plástico, logró dibujar escenas complejas de ciudades suspendidas en el hielo y criaturas humanoides con cráneos alargados y piel grisácea. Su obra fue confiscada, su nombre eliminado de los registros, pero una foto se filtró y muestra al fondo del cuadro una estrella de 8 puntas, el mismo símbolo esculpido en el obelisco. Mientras tanto, grupos de arqueólogos e historiadores independientes comenzaron a conectar puntos olvidados. Mitos polinesios hablan de una raza que vivía en el extremo sur, en un lugar donde el sol tocaba la tierra solo una vez al año. Textos apócrifos hebreos describen a los guardianes del hielo que vigilaban los sellos del abismo, y mapas tibetanos antiguos muestran la tierra del silencio blanco, donde a los monjes se les prohibía entrar. ¿Estaríamos todos describiendo el mismo lugar? Y si es así, ¿por qué se nos enseñó a ignorarlo? La prisión, el código y la advertencia. El silencio que rodea este descubrimiento no es solo estratégico, es ritual. El Vaticano, según fuentes filtradas, envió a la base polar un manuscrito restringido del archivo secreto, conocido como Codex Helu, un texto medieval guardado bajo 7 llaves que describe en latín arcaico una cúpula de hielo sellando la entrada al reino de los corazones fríos, donde duermen los hijos del primer día. Esta frase enigmática fue ignorada durante siglos por los teólogos, pero ahora parece tener una correspondencia geográfica literal. Y lo más aterrador, el códice afirma que al ser descubiertos, estos hijos no despiertan, ellos recuerdan. Las inscripciones grabadas en las paredes del complejo son otro misterio. A diferencia de los jeroglíficos egipcios o pictogramas sumerios, siguen un patrón casi matemático, con repeticiones simétricas e incorporaciones fractales. Cada símbolo parece generar otro dentro de sí, como si fueran parte de un algoritmo. Uno de los lingüistas que trabajó con las imágenes declaró anónimamente: es como intentar traducir una ecuación viva. El lenguaje se comporta como un organismo. Cambia según lo observas. Una idea que no es nueva para quienes estudian física cuántica y absolutamente imposible de aceptar para la arqueología tradicional. Pero quizás el punto de ruptura más inquietante vino de los genetistas. Muestras orgánicas encontradas en fragmentos congelados dentro de la estructura presentaron una cadena de ADN con 13 pares de cromosomas en lugar de los 23 humanos. Y más aún, una secuencia jamás registrada en ningún banco genético del planeta. No coincide con humanos, neandertales, denisovanos, ni con ninguna otra rama conocida. Un científico habría dicho:
Esto está más distante de nosotros que un árbol de una piedra, pero es inteligente. ¿Cómo algo así podría haber evolucionado aquí, sin dejar rastros? El miedo creció, y con él, la presencia militar. Satélites comenzaron a monitorear la región en tiempo real. Los informes meteorológicos fueron suspendidos. Lo que antes era un descubrimiento científico ahora se volvía una contención que intentaban evitar, una fuga, una activación o simplemente el colapso de la propia narrativa de la humanidad. Porque si estas criaturas vivieron aquí antes que nosotros, con inteligencia, tecnología y lenguaje, entonces no somos los primeros, somos los sustitutos y tal vez los sucesores no deseados. Testigos relatan que dentro de una de las torres había una cámara con lo que parecía ser un trono, esculpido en un mineral negro y liso, similar a la obsidiana, pero con propiedades que desafían la física conocida. Absorbía la luz sin calentarse, emitía pulsos electromagnéticos y hacía que las brújulas giraran como locas. Alrededor del trono, 4 estatuas con rasgos humanoides y cabezas alargadas, todas mirando hacia el centro, como si adoraran o custodiaran a quien se sentaba allí. Ninguna inscripción, ningún nombre, solo silencio. Es imposible no recordar las historias bíblicas sobre seres caídos que habitaban la tierra antes del diluvio. Los Nefilim, los vigilantes, entidades híbridas que según los textos de Enoc fueron aprisionadas en cavernas bajo la tierra y selladas con hielo eterno. ¿Coincidencia o anticipación profética? El libro de Enoc fue prohibido en muchas tradiciones precisamente por dar demasiados detalles sobre estas entidades. Y ahora, milenios después, excavando el hielo de la Antártida, encontramos lo que él describía con precisión perturbadora. Pero hay más. Una de las cámaras más profundas reveló paredes enteras cubiertas por pequeños cristales hexagonales. Cada uno emitía una frecuencia diferente cuando era tocado por haces de luz. Era como si se tratara de un código musical. Científicos crearon una simulación digital de la secuencia sonora y el resultado fue una melodía hipnótica, repetitiva e inexplicablemente familiar. Investigadores que escucharon el sonido relataron estados alterados de conciencia, sueños vívidos y, en un caso, una experiencia cercana a la muerte. ¿Estaría este lugar emitiendo señales para despertar algo dentro de nosotros? Un detalle fue mantenido en absoluto secreto. Un pequeño cubo, hecho del mismo material que el obelisco, fue retirado de la estructura y llevado a un laboratorio en el norte de Noruega. Desde entonces, ha habido reportes de fenómenos inexplicables en la base de investigación. Interferencias electromagnéticas, relojes que se detenían, sueños colectivos entre el equipo y, lo más aterrador,